Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, Miss. Gracias, Miss. Vamos a continuar con el siguiente tema. Ya vimos qué es una base, ya vimos cómo hacer cambios de bases. Ahora vamos a empezar a clasificarlas. Vamos a ver lo que es una base ortogonal y qué es una base ortonormal. Sin embargo, antes de revisar ese tema, hay que aprender algunos conceptos que por cuestiones de tiempo ya no vimos. Y vamos a ver el producto o multiplicación de vectores. Hay dos formas de multiplicar vectores. Una se llama producto punto, multiplicación escalar. Y otra se llama producto cruz. Vamos a suponer que nosotros tenemos dos vectores. Vamos a tratar vectores en R3, que va a ser el vector U. Como es en R3, va a tener tres componentes, U1, U2 y U3. Vamos a trabajar con el vector V, que como también está en R3, va a tener tres componentes, V1, V2 y V3. Entonces, el que nosotros vamos a revisar ahorita va a ser el producto punto. La forma de representar las dos diferentes multiplicaciones es, si yo quiero hacer el producto punto de dos vectores, lo voy a escribir así. U multiplicado por V, sí. Disculpe, unos de mis compañeros dicen que si los puedes dejar entrar, por favor. Sí, gracias. Y ay, perdón por interrumpirla. No, no te preocupes, ya está. El producto punto lo voy a representar así, como su nombre lo indica, con un punto. Este producto se conoce también como producto o escalar o multiplicación escalar, porque el resultado de esto me va a dar un número o una escalar. El producto cruz, es decir, multiplicamos el vector U por el vector V, se representa así, con una cruz. Se conoce también como producto vectorial porque el resultado de esta multiplicación me va a dar un vector. Si yo multiplico U por V, me va a dar un escalar, pero no va a ser cualquier escalar. Ese número tiene la característica de que es el resultado del producto de la magnitud o norma del vector U por la magnitud o norma, también conocida así, por magnitud, norma, longitud del vector V, multiplicada por el coseno del ángulo teta. ¿Qué es el ángulo teta? Pues que si yo tengo aquí el vector U y este es el vector V, el ángulo teta es el ángulo que se forma entre esos dos vectores. ¿Y por qué es importante en este tema? Supongamos que tenemos dos vectores. Vamos a llamarle a estos el vector S y el vector T. Y la característica de esos dos vectores es que entre ellos forman un ángulo de 90 grados. Entonces, el producto de T, producto punto, por el vector S, sería igual a la magnitud de T por la magnitud de S multiplicada por el coseno de este ángulo. Si estos vectores están formando un ángulo de 90, pues será por el coseno de 90. ¿Alguien tiene su calculadora a la mano o recuerda cuánto vale el coseno de 90? ¿Cero, Miss? ¿Radianes? No, en este caso estamos tratando con grados. Si ¿Cero? El coseno de 90 es 0. Tanto, si yo calculo el producto punto de dos vectores que forman un ángulo de 90 grados, me va a dar 0. Entonces, siempre que yo calcule el producto punto y me dé 0, yo puedo concluir que los vectores son perpendiculares entre sí.
perpendiculares o, un sinónimo de perpendicular, ortogonales. Entonces, el producto punto me sirve para comprobar si dos vectores son ortogonales o no. Entonces, este ya les va a quedar a ustedes. Producto punto es el que revisamos aquí. Producto cruz les va a tocar a ustedes. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos el producto punto de dos vectores? Si yo tengo estos dos vectores, el producto punto de ellos será igual a multiplicar cada componente y sumar los resultados. Es decir, multiplico este por este, U1 por V1 y lo sumo con U2 por V2 más U3 por V3. Esa es una multiplicación de vectores. Un ejemplo, si yo tengo el vector U, que es el, no sé, 1, 2, 3, por el vector V, que sería menos 3, 7, 1. El producto punto de U por V se va a calcular como 1 por menos 3 más 2 por 7 más 3 por 1. El resultado de esto es menos 3 más 14 más 3 y el resultado de este es 14. ¿Esos vectores son perpendiculares o ortogonales entre sí? No. No, no son perpendiculares porque no me está dando 0. Entonces, como vemos, es una operación muy sencillita, pero que nos va a ayudar mucho para determinar si una base es ortogonal o no. Entonces, ahora sí, ahora que ya sabemos cómo calcular el producto punto o producto escalar de dos vectores, vamos a revisar la ortogonalidad de una base. Vamos a trabajar con la base canónica. Y una pregunta. Entonces, ¿siempre nos tiene que dar 0 para que sea ortogonal? Sí. Ok. Vamos a trabajar con la base canónica para R3. ¿Cuál es la base canónica para R3? ¿Recuerdan? La base canónica o la base estándar para R3. 1, 0, 0. 1, 0, 0. 0, 1, 0. Ajá, ¿y el otro? 0, 0, 1. 0, 0, 1. Vamos a comprobarlo gráficamente y analíticamente que estos vectores son ortogonales entre sí. Vamos a decir que este es mi vector U, mi vector V y mi vector W. Para comprobar que una base es ortogonal, debo comprobar que todos sus vectores son perpendiculares y ortogonales entre sí. Es decir, voy a hacer la comparación de U con V y luego voy a revisar si entre U y W son ortogonales y finalmente de B con W. Voy a compararlos todos contra todos. Y vamos a revisar si entre estas parejas son ortogonales o perpendiculares. Si voy a multiplicar el producto de U, producto punto por el vector V, que es 0, 1, 0, el resultado me va a dar 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, y 0 por 0, 0. Me da 0, entonces este con este sí es ortogonal. Hago lo mismo para el U y W. Este es un ejemplo muy sencillito, pero de todas formas lo realizamos para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando tengamos otra base. Entonces ahora hacemos el producto de estos dos. 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, y 0 por 1, 0. También son ortogonales entre sí. Y finalmente el vector V por el vector W.
me va a dar 0 por 0, 0. 1 por 0, 0. Y 0 por 1, 0. Como ya he comprobado que todas las parejas de vectores sí son ortogonales entre sí, entonces yo puedo concluir que esta es una base ortogonal. Con una pareja que no sea ortogonal, entonces ya no puedo concluir lo mismo de la base. ¿Está bien? Sí. Ahora, eso es una base ortogonal. ¿Qué es una base ortonormal? Una base ortonormal es aquella que además de ser ortogonal, tiene la característica de que todos sus vectores tienen una norma o una longitud de 1. ¿Cómo se calcula la norma o longitud de un vector? Vamos a decir que mi vector U tiene los componentes U1, U2 y pues puede ser la cantidad que sea hasta UK. Pues la norma o longitud de ese vector, la norma del vector U va a ser igual a la raíz de el cuadrado de todos sus componentes, U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado más U4 al cuadrado hasta el último componente, U al cuadrado. Así es como se calcula la norma de un vector. Entonces, ahora ¿Qué ya es la ortonormal? para comprobar que es ortonormal, necesito que todos sus vectores tengan una norma de 1, es decir, que tengan una longitud de 1. Entonces, ya comprobamos que esta es una base ortogonal. Ahora hay que comprobar si todos sus vectores tienen una longitud de 1, que en este caso pues es muy sencillito. La norma de mi vector U, pues va a ser la raíz de 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Raíz de 1 al cuadrado, 1. La norma del vector V sería la raíz de 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Raíz de 1 al cuadrado, 1. La norma del vector W va a ser igual a 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, nuevamente es 1. Como todos sus vectores tienen una norma o longitud de 1, entonces esta es una base ortogonal y una base ortonormal. La condición para que sea ortonormal es que la norma de cada vector sea 1 y que también sean ortogonales entre sí. Si yo tengo vectores que miden de longitud 1, pero no son ortogonales, no puede ser ortonormal. Debe cumplir las dos condiciones. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss. ¿No? Vamos a trabajar con otra base, otro ejemplo muy sencillito. Si yo pongo una base a la que voy a llamar base 2 y tiene los componentes 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 y 2, ¿me podrían decir si es ortogonal y ortonormal? Sí, es ¿qué? Ortogonal y ortonormal. Oye, es ortogonal. Es ortogonal por... Pues porque va a dar 0. ¿En cuál? No es ortonormal ¿Por qué? porque al sumar las raíces al cuadrado no va a dar 1. Exacto. Es ortogonal, los dos están en lo correcto, ¿no? Que hay que expresarlo bien. Mi beca, Miss. Hay que estar más seguros de lo que decimos, los dos están en lo correcto.
Va a ser una base ortogonal porque si hago la multiplicación de estos vectores, el producto punto entre parejas de ellos, todos me van a dar 0. ¿Por qué? Porque en realidad tiene las mismas componentes, la misma magnitud, la misma dirección y sentido que estos vectores, lo que cambia es la magnitud. Entonces siguen siendo ortogonales entre sí, pero si mido la norma de cada uno, pues ya no es de una unidad, ya no son vectores unitarios. Entonces sería solamente ortonormal. De hecho, cuando decimos que una base es ortogonal, cuando decimos que una base es ortonormal, en automático se asume que es una base ortogonal. Aquí están las bases ortogonales. Normales. Y aquí están las bases ortogonales. Todas las bases que son ortonormales tienen que ser también ortogonales, pero no todas las que son ortogonales son ortonormales. ¿Se entiende esa parte? Sí. Entonces, si yo digo ortonormal, ya no necesito afirmar que también es ortogonal. Se asume que eso se cumple. ¿Este es el día? Vamos a trabajar con una base y vamos a determinar si es ortogonal y si lo cumple, pues vamos a comprobar que sea ortonormal. A ver. Vamos a llamarle a esta la base 3 y tiene los componentes 3, 4, 0. El siguiente es menos 4, 3 y 0. Y el otro va a ser 0, 0 y 1. Lo primero que vamos a hacer es comprobar si es ortogonal, porque si no cumple esta, pues ya no necesito revisar la otra. Vamos a revisar qué es ortogonal. Vamos a decir que este es U, este es V y este es W nuevamente. Entonces hay que hacer el producto de U por W por V. Hay que hacer el producto de U por W. Hay que hacer el producto de V por W. Entonces, aquí tendríamos que multiplicar 3 por 4 por 0, por 0, 0 y 1. Entonces voy a tener 3 por 0, 0. 4 por 0, 0. Y 1 por 0, 0. Estos sí son perpendiculares entre sí. Siguiente, 3, 4, 0 por... Ay, aquí lo hice por el W, ¿verdad? Sí. Ok, entonces acá le cambiamos. Por V. Entonces aquí lo tendría por menos 4, por 3 y 0. Y entonces me quedaría aquí 3 por menos 4, menos 12. 4 por 3, más 12 y 0 por 0, 0. Entonces estos también son perpendiculares entre sí. Para que una base sea ortogonal necesita que todas sus parejas sean ortogonales. Si yo compruebo que esta no cumple, aunque estas dos sí lo sean, entonces la base no es ortogonal. Pues, V por W, que es 0, 0 y 1. Entonces aquí va a quedar menos 4 por 0, 0. 3 por 0, 0. Y 0 por 1, 0. Es una base ortogonal. Entonces, ya comprobamos que es ortogonal. Como si es ortogonal, entonces ahora sí me voy a revisar la norma o magnitud de sus vectores. Vamos a calcular la norma o magnitud del vector U, que va a ser la raíz de 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 0 al cuadrado, y esto me va a dar 9 más 16, 25. La raíz de 25 es 5. Calculo la norma del vector V, que va a ser raíz de menos 4 al cuadrado, más
3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Nuevamente me da 16 más 9, raíz de 25, que sería igual a 5. Y finalmente el vector W, nada más por repasar las fórmulas, pero es de norma 1. 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, 1. Entonces, es una base ortogonal, pero no es ortonormal. Esta de aquí no es ortonormal. Pero si yo ya tengo una base que es ortogonal, la puedo hacer ortonormal. ¿Cómo? Pues haciendo que sus vectores sean más pequeños hasta que midan una unidad. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues si este vector mide 5 unidades, lo reduzco hasta 1/5 de su longitud. Entonces, si tengo el vector U, que es igual a 3, 4 y 0, pues lo divido entre la norma de ese vector. Y entonces divido esto entre 5. Y ahora vamos a decir que este es otro vector, el vector U2, por ejemplo, y ahora mide 3/5, 4/5 y 0. Este es un nuevo vector. Hago lo mismo con los otros dos. El vector V, que originalmente era -4, 3 y 0, lo divido entre su norma, que es 5, y me va a quedar -4/5, 3/5 y 0. Y para el vector W, pues ya no necesito hacerlo, porque en realidad este ya tenía una norma de 1. Entonces, si ahora yo tengo esta nueva base, vamos a decirle la base 4, cuyos componentes son 3/5, 4/5, 0, -4/5, 3/5, 0, y el otro pues se queda igual, que sería 0, 0, 1. Estos vectores de aquí ya tienen una norma de 1, ya son vectores unitarios. Y como yo los obtuve de estos, tienen la misma dirección y sentido. Lo que ha cambiado es la magnitud. Entonces, como la dirección sigue siendo la misma, son ortogonales. Sí. Perdón que la interrumpa. ¿Puede dejar entrar otra vez a una compañera, por favor? Sí, ya lo sabía. Gracias. Entonces, este que está aquí, como ya hemos comprobado que si era ortogonal, lo único que hicimos fue hacer los vectores más pequeños hasta que fueran unitarios. Entonces ahora es una base ortogonal cuyos vectores son unitarios. Entonces ahora esta de aquí es una base ortonormal. ¿Se entiende lo que hicimos aquí? Sí. ¿Sí? ¿Y eso de lo ortogonal ya no se vuelve a hacer? No, ya no lo compruebas porque en realidad estos vectores, si te fijas, tienen las mismas componentes. Entonces su dirección y sentido no cambió. Lo único que hicimos fue que como lo dividimos entre un número, pues los hicimos más cortos. Los hicimos más cortos. Pues lo que estamos haciendo con este proceso es, si yo tengo aquí el vector U, aquí tengo el vector V, y este era mi vector W, y ya eran ortogonales. Lo único que estoy haciendo es que este lo hago más pequeño. No, este W sí era un vector unitario, entonces este lo dejamos aquí. Lo único que hice con este procedimiento fue hacer este vector más pequeño. Este se queda de la misma dirección y sentido. Lo único que hago es hacerlo más pequeño, y ahora como miden 1, 1 y 1, tengo una base que es ortogonal y que además como son vectores unitarios, entonces ahora tengo una base que también es ortonormal. ¿Se entiende? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Cómo les fue con las matrices de cambio de base?
Maestra, yo sí tengo dudas ahí. Ajá, dime. Cuando, o sea, ¿cómo vamos a comprobar que la inversa, bueno, ya cuando saqué, por ejemplo, después de lo de Gauss, Ajá. ¿cómo voy a comprobar si no me da la X entre los corchetes? Se supone, ya vi que nos daba una X entre corchetes y subíndice que decía base canónica o base 1 o así. Ujú. Y en esta ocasión no las tenemos ahí. ¿Qué se hace? Para comprobar que tu matriz de transición esté bien, Sí. usa un vector. Si esa matriz está bien, debe funcionar con todos los vectores porque para eso fue diseñada. Con un vector cualquiera, tú te lo inventas y lo cambias de base. Ah, ok, muy bien. Generas unas coordenadas en una base, compruebas que al cambiarlo te da otra base y entonces verificas que en la base estándar los dos te den el mismo punto. Ah, perfecto, muy bien. Gracias. De nada. Miss, Bueno, pero en esta actividad solamente nos pide sacar la inversa, ¿verdad? en la última. En la de matriz de transición. Ah, bueno, sí, es el mismo proceso que cuando hacemos la inversa. Ajá. Ah, ok. A ver, entonces continuamos. ¿Para qué quiero una base ortonormal? Ah, pues resulta que una base ortonormal es mucho más sencilla de manejar cuando estoy haciendo cambios de base. Ah, ya borré mi matricita, pero era mi base 4 es igual a 3/5, 4/5 y 0. No, el otro era menos 4/5, 3/5, 0 y el otro era 0, 0 y 1. Bueno, la teoría me dice que si yo tengo una base ortonormal que tiene cierta cantidad de vectores, vamos a llamarle vector 1, vector 2, hasta el vector n. Y tengo un vector llamado x. Pues resulta que las componentes del vector x van a ser x por el vector 1 para la primer componente, más x por el producto punto por el vector 2 para la segunda componente y continuamos así sucesivamente para cualquier componente de ese vector. Es más sencillo explicar lo que el teorema. Ahorita vamos a revisar qué significa eso. Tengo yo una base que ya vi que sí es ortonormal y vamos a plantear un vector. Vamos a decir que mi vector es, por ejemplo, el vector este vector con respecto a la base estándar sería 5 menos 5 y 2. Ay, perdón. Tengo este vector y con respecto a la base estándar tiene estas coordenadas. Para obtener las coordenadas de este vector, pero ahora con respecto a mi base 4, una es que genere una matriz de transición como lo estábamos haciendo anteriormente, o que yo haga uso de este teorema, que si yo tengo una base ortonormal, cumple esta característica, es decir, para la componente 1, debo hacer el producto del vector, del vector x, producto punto, por la componente 1 de mi base, que en este caso sería v. Entonces, si hago la multiplicación de 5 menos 5 y 2 por 3/5, 4/5 y 0, esto me va a dar 5 por 3/5, 3, menos 5 por 4/5, menos 4, y 2 por 0, más 0. Entonces 3 menos 4,
menos 1. Quiere decir que la primer componente de este sería menos 1. Ahora, para la segunda componente yo tengo que hacer mi vector X por mi segundo vector, que sería, no, este era U, perdón, V, y entonces voy a tener 5 menos 5 y 2 por menos 4 por 5, menos 4 quintos, perdón, 3 quintos y 0. El resultado de esto va a ser 5 por menos 4 quintos, menos 4. Menos 5 por 3 quintos, menos 3. Y 2 por 0, 0. El resultado de esto es menos 7. Entonces, la segunda componente sería menos 7. Por último, la tercera componente la voy a obtener multiplicando el vector X por el tercer vector de mi base, que sería 5 menos 5 y 2, multiplicado por 0, 0 y 1. Y eso me va a dar como resultado 5 por 0, 0. Menos 5 por 0, 0. Y 2 por 1, 2. Entonces, quiere decir que la tercera componente aquí es un 2. Entonces, ya no tengo, si yo tengo una base ortonormal, ya no tengo que plantear una matriz de transición si yo quiero estar cambiando entre bases, al menos con respecto a la base estándar. ¿Se entiende esta parte? Miss, lo que yo no como que logro identificar es cuál va a ser la base estándar y la otra, y otro tipo de base. La base estándar es la que siempre tiene ceros y unos. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de R2, pues es 1,0 y 0,1. Si estamos hablando en R3, es 1,00, 0,10 y 0,01. Siempre es la que tiene ceros y uno. Tiene un elemento por cada componente. Si estamos hablando, por ejemplo, en matrices, si el espacio vectorial son matrices de 2 por 2, pues su base va a ser el vector 1, 0, 0, 0. Luego va a ser 0, 1, 0, 0. El otro va a ser 0, 0, 1, 0. Y por último voy a tener 0, 0, 0 y 1. Estas son bases estándar. Y si me refiero a la base estándar, me refiero a la base estándar para ese espacio vectorial. Si yo aquí estoy trabajando en R3, es la base estándar para R3. Si estuviera trabajando en R2, es la base estándar para R2. Entonces, pregunta. Ahorita lo que calculamos fue que sea ortonormal, ¿verdad? Ajá. Revisamos, convertimos una que solo era ortogonal, la convertimos en una ortonormal. Gracias. De nada. Y pues ya nada más por último, que si nos alcanza el tiempo, comprobamos que este vector que nosotros obtuvimos corresponde a este mismo vector. Si yo hago menos una vez el primer vector, menos 7 veces el segundo vector de la base, más 2 veces el tercer vector, lo que voy a obtener es, aquí voy a obtener menos 3 quintos, menos 4 quintos y 0. Y acá voy a obtener menos por menos, me da más, 7 por 4, 28 quintos,
menos 7 por 3, 21 quintos, 0, más, y aquí voy a tener 0, 0 y 2. Si sumo la primera componente, tengo menos 3 quintos más 28 quintos más 0, me va a dar 25 quintos, o sea, 5. Menos 4 quintos menos 21 quintos me va a dar menos 25 quintos, o sea, menos 5, de acá es 0. Yo voy a tener 0 más 2, 2. Entonces, este vector es el mismo que este, pero este tiene coordenadas con respecto a la base 4 y este con respecto a la base estándar. Entonces, esto de aquí es cómo comprobar si una base es ortogonal. Si es ortogonal, revisamos si es también ortonormal. Si no es ortonormal, la podemos convertir en un ortonormal. ¿Para qué nos sirve? Es mucho más sencillo hacer cambios de base cuando tenemos una base ortonormal. ¿Cómo? Pues como lo vimos aquí. Y pues ya eso sería todo por hoy. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? No, mi. ¿No? Todo bien. ¿Todo bien? Ah, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, eso sería todo por hoy. Ahorita les subo algunos ejercicios. Muchas gracias por atender la clase. Que tengan bonito día. Gracias, Miss. Igualmente. Igualmente.